Shabbat Shalom a todos mis amigos iberoamericanos en todas nuestras naciones y allende las mismas. Un saludo de paz, un saludo de amistad para cada uno de ustedes en este magnífico Shabbat que nos regala el Eterno. Quiero comenzar el shiur de hoy con una pregunta simple, de esas que llaman trivia question, que dice así, presta atención. Nació entre nosotros, caminó entre nosotros, comió entre nosotros, habló entre nosotros, sirvió entre nosotros, murió entre nosotros y al morir, su alma no fue ni arriba al cielo ni abajo al infierno. ¿De quién se trata? ¿Ah? ¿De quién se trata? ¿Quién es el personaje? Les doy un tip, les doy una pista. La respuesta se encuentra en nuestra parashá Balak de este Shabbat. ¿Okay? La parashá se encuentra en Números, capítulo 22, a partir del verso 2, nos dice que Balak, rey de Moab, estaba en pánico. Estaba en pánico. El pánico es un miedo irracional. Existen dos tipos de miedo, el miedo irracional y el miedo racional. El miedo racional es un buen miedo. Se trata de un mecanismo de defensa que el Eterno mismo ha puesto dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos responder apropiadamente a cualquier situación de peligro real que amenace cualquier área de nuestras vidas o de nuestras familias o de nuestras naciones. Pero existe otro miedo, el miedo irracional, que es un miedo enfermizo, un miedo fabricado por nuestras propias mentes y que no responde a una realidad racional. Los psicólogos, por ejemplo, nos hablan de fobias. ¿Qué son las fobias? Las fobias son, podríamos decirlo así, estados alterados de la conciencia que resultan cuando los niveles normales de respuesta ante una situación que nosotros consideramos peligrosa para nosotros o para nuestras familias o para nuestras naciones superan nuestra capacidad racional de respuesta y degeneran en pánicos o en fobias. Existen muchos tipos de fobias, cientos de fobias. Claustrofobia. ¿Qué cosa es claustrofobia? Miedo a estar encerrado, entrar en un ascensor o atravesar un túnel o simplemente entrar a un avión y cuando sientes ese boom que se cerró la puerta y que ya no puedes salir, mucha gente entra en claustrofobia. O podría ser también ablutrofobia. Algunos estudios indican que ciertos bebés que nacen por cesárea, por ejemplo, sin que haya rompimiento de la bolsa del líquido amniótico, podrían desarrollar luego miedo a la ablución, es decir, al baño. Y entonces ese temor de bañarse en algunos niños se llama ablutofobia, miedo a la ablución, miedo a bañarse. O ¿qué les parece? Dentofobia, la dentofobia, cuando nos llega a la cita para ir a visitar al dentista, miedo al dentista, de solo imaginarnos esa maquinita, se nos ponen se nos erizan los pelos. ¿Y qué les parece ese miedo extraño de la hexacosio hexaconta hexafobia? Te lo repito. Te lo repito. Hexa, cosio, hexaconta, hexafobia. ¿Qué es eso? El famoso número 666, 666, que menciona Marot Elohim, el libro de Revelaciones, capítulo 13, que la gente le tiene miedo porque piensa que es un número del diablo, cualquier cosa que tenga 6 o 26, o peor todavía, 666, la gente le tiene miedo. Se dice, por ejemplo, que Ronald y Nancy Reagan compraron una casa en California y resultó que el número de la casa era 666.
le pidieron permiso a la ciudad, le hicieron cambiar a otro número. Y al preguntar por qué, el juez se dio cuenta que estaba en un caso de exacosio, exafobia. Y hasta el propio juez se asustó y autorizó rápidamente que le cambiaran el número de la casa por otro número diferente al 666. De paso, les digo que hay otro manuscrito griego del Nuevo Testamento, del libro de Revelaciones de Manuel de Elohim, que no dice 666, dice 616. Y entonces aquí están cosas que hay que estudiarlas para no entrar en pánico con el número 666. Es por eso que estamos ofreciendo estudiar Torah con Dan Ben Abraham, mediante nuestro Centro de Estudios Hebraicos Rab Dan Ben Abraham, disponible para todos los que tienen sed de estudiar Torah académicamente, seriamente, y quieren conocer estas cosas en profundidad. Una vez que tú conoces bien la Torah, estas cosas no te van a producir miedos irracionales, como el caso de la exacosio exafobia, el 666 en griego. Mis amigos, les tengo una buena noticia. Este mundo no se va a acabar. Este mundo no se va a acabar. Escúchenme, amigos míos. Este mundo, esta tierra no se va a acabar. No hay tal cosa como el fin del mundo. No hagas caso a esas cosas. No tengan miedo de esas cosas. Lo que sí se va a terminar es esta edad presente. Eso sí, esta edad presente. Cuando el tiempo dado a las naciones para administrar esta tierra concluya, y entonces Dios Altísimo, bendito sea, nos envíe a Mashiach ben David para iniciar un nuevo orden mundial conocido como la edad mesiánica. Pero el fin de esta edad presente no es el fin del mundo. Es el tiempo de Hashem dado a las naciones para gobernar a esta tierra, lo que va a concluir. Y a partir de esa conclusión, entonces llegará para nosotros la edad mesiánica. Y la edad mesiánica no va a ser en Marte, como algunos que se quieren ir a vivir a Marte. La edad mesiánica no va a ser en Venus, va a ser aquí, en esta tierra maravillosa que el Eterno nos ha dado como su fruto gratuito y para bien de todos. ¿Por qué será el fin de esta edad presente? ¿Por qué será el fin de esta edad presente? ¿Y cuándo sucederá el fin de esta edad presente? La respuesta es cuando el hombre cruce las líneas rojas puestas por Dios Altísimo para proteger su creación. Mis amigos, Dios Altísimo, bendito sea, ha colocado ciertas líneas rojas que no podemos cruzar. Una vez las cruzamos, lo aleno, una vez las cruzamos, Dios Altísimo entonces se toma el derecho a intervenir para proteger su creación, porque de otra manera nosotros mismos la podríamos destruir. Y en el caso particular de nuestra parashá, estamos en otro caso de fobia, en este caso israelifobia, miedo irracional a Israel. Israel no es, nunca ha sido, no lo va a ser nunca un país agresor. Dios Altísimo no le permite a Israel, por constitución, Hashem Baruch Hu B'Shemo, no le permite a Israel tomar una pulgada de tierra, una sola, que no sea parte de lo que el Eterno mismo ha definido en sus fronteras, la antigua tierra de Canaán. Y entregó esta tierra a los hijos de Israel no porque nosotros fuéramos bonitos, no porque nosotros fuéramos justos, no porque se las voy a quitar a los cananeos despótica e injustamente, no porque Israel lo mereciera, absolutamente así no fueron las cosas. La razón por la cual Dios Altísimo entregó la tierra de Canaán a Israel fue porque los cananeos cruzaron las líneas rojas establecidas por Dios Altísimo y entonces perdieron su derecho a usar esa tierra. Simplemente la tierra los vomitó debido a sus abominaciones. Hashem, por ejemplo, Hashem le dijo a Abraham en el famoso pacto entre las partes
que su descendencia sería llevada a Egipto, donde estaría cierta cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no podían poseer la tierra prometida. Todavía no podían entrar en la tierra prometida. ¿Y por qué tenían que esperarse 430 años antes que Israel pudiese conquistar la tierra prometida? La respuesta del eterno Abraham es interesante. Génesis capítulo 15, porque le dijo Hashem a Abraham, porque no ha llegado al colmo. Observa, no ha llegado al colmo la iniquidad de esas gentes. El colmo quiere decir llenar lo prometido por el Creador, pasar las líneas rojas. Cuando las aberraciones, cuando las maldades de la gente cruzan las líneas rojas puestas por el Creador. Basta leer, por ejemplo, Vayikra, capítulo 18, para darnos cuenta de cómo los cananeos, los amorreos, los jebuseos, el resto de los grupos que vivían en la antigua Canaán, cruzaron esas líneas rojas. Entre las cosas que hacían, y sin ser exhaustivos, entre las cosas que esta gente practicaban, fíjate bien, sin ser exhaustivos, te puedo mencionar las siguientes. Primero, relaciones sexuales entre padres e hijos. ¿Te imaginas eso? Relaciones sexuales entre padres e hijos. Relaciones sexuales entre suegros y nueras. Relaciones sexuales entre suegros y nueras. Relaciones sexuales con varias mujeres al mismo tiempo para orgías sexuales. Relaciones sexuales mientras las mujeres estaban en su periodo menstrual. Relaciones sexuales con la mujer de su prójimo. Los cananeos se prestaban las esposas, se prestaban los esposos. Matrimonios con animales, imagínate. Hombres y mujeres casándose, teniendo relaciones sexuales con animales. Sacrificios humanos, ofreciendo a sus hijos primogénitos como sacrificio a los dioses, especialmente al dios Moloch, el famoso maloquismo. Estas naciones que habitaban la tierra de Canaán practicaban todas estas cosas. Las hicieron las leyes del país y las transformaron en prácticas y costumbres de todos los días. Y Dios le dice a Abraham, tu descendencia tendrá que estar 400 años en Egipto, porque estos grupos que conforman estos pueblos de Canaán aún no han colmado la medida de sus abominaciones. Pero cuando ellos crucen esas líneas rojas que yo he puesto y de las cuales les he advertido que no se puede hacer, cuando ellos crucen esas líneas rojas, la propia tierra los vomitará por sus repugnantes conductas. Y entonces los voy a traer a ustedes, los voy a sacar de Egipto. Para ese tiempo los voy a traer a ustedes para juzgarlos a ellos y limpiar la tierra. Y entonces ustedes serán responsables de sanar esa tierra y transformarla en una tierra kadosh, en una tierra santa, la tierra separada por mí para ustedes. Y mis amigos, cuando Hashem, Baruch Hu, Baruch Shemo, presenta esta propuesta a los hijos de Israel, como está documentada, por ejemplo, en Vayikra 18, nos advierte, ¿no? A nosotros, el pueblo que saca de Egipto, nos advierte, cuídate tú también, cuídate tú también de no contaminarte con estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado estas naciones que yo muevo delante de ti. Y por cuanto esta tierra ha sido corrompida, su iniquidad ha sido castigada en ella. Y la tierra, escucha lo que dice Hashem, y la tierra ha vomitado. La tierra ha vomitado a sus habitantes. En otras palabras, cuando una nación comete estas abominaciones, la propia tierra los vomita. La propia tierra se enoja con ellos. Y es por eso que
se producen muchas veces desastres naturales, terremotos, maremotos, pandemias, sequías, desastres naturales y cosas semejantes. La propia tierra nos vomita, amigos míos, la propia tierra nos vomita cuando hacemos estas cosas. ¿Por qué fueron destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra? Otras ciudades-estado de la misma área también practicaron los mismos pecados de Sodoma y Gomorra y no fueron destruidos por Dios. ¿Por qué sí Sodoma y Gomorra? La razón es que Sodoma y Gomorra y otras 3 ciudades vecinas cruzaron las líneas rojas puestas por Dios Altísimo. Y cuando se cruzan estas líneas rojas divinamente impuestas por el Creador para proteger su creación, cuando se cruzan, ¿cuál es la marca que indica que una persona, una familia o una nación ha cruzado la línea roja impuesta por Hashem? Cuando legalizamos el pecado. Cuando lo legalizamos, cuando lo hacemos la ley del país. Cuando legalizamos la maldad, cuando legalizamos la injusticia, cuando legalizamos la corrupción, cuando legalizamos la perversión de los mandamientos de Dios. Dios dice, por ejemplo, que el hombre y el animal no pueden tener relaciones sexuales. Pero cuando legalizamos eso, estamos cruzando las líneas establecidas por el Creador. Hoy día tenemos países, mis amigos, hoy día tenemos países donde la zoofilia, el animalismo, el bestialismo, comienza a ser permitida legalmente. Canadá, por ejemplo, algunos estados dentro de los Estados Unidos, Dinamarca, el Líbano, incluso en España, amigos míos, en España, con toda la fuerza de la ética cristiana de esa nación hermana, no existe ley que proteja a los animales de esta abominación de la perversión a donde hemos llegado. En Holanda, cada vez es más común encontrarse con personas que se consideran viudas. ¿Y sabe por qué se consideran viudas? Porque se le murió el perrito con el cual se habían casado. Se consideran viudas porque se le murió el gatito con el cual se habían casado. Y en muchos de estos países no solamente se permite legalmente estas cosas, sino que ahora, mis amigos, se está hablando de turismo sexual con animales. Piensen en eso. Turismo sexual con animales para que hombres perversos de otras naciones donde tal práctica no se permita puedan ir a estas naciones o a estos estados o a estas ciudades donde sí se permite practicar la zoofilia legalmente. Mis amigos, cuando eso ocurre, estamos cruzando las líneas rojas puestas por Dios. Y dice la Torá que cuando eso pasa, la propia tierra vomita a sus habitantes. Dios dice también, por ejemplo, que cuando una nación practica la hechicería y la legaliza y acude a los adivinos, a las líneas psíquicas, a la brujería, a los medium, a los espiritistas, se cruzan estas líneas rojas. El Eterno mismo, dice la Escritura, pondrá su rostro contra esa persona. El Eterno mismo, no un ángel, no un arcángel. Dice la Escritura, yo mismo, yo, Hashem, pondré mi rostro contra ese pueblo. Y le vendrán desastres, turbaciones, locuras, pandemias. Los propios dirigentes se van a enloquecer. No sabrán cómo gobernar, estarán como ciegos, guiando a ciegos, y ambos cayendo en el hoyo. Escuchemos otra vez la voz del Eterno decirle a Israel, cuídense de no practicar estas abominaciones que usted se va a encontrar en las naciones que ahora yo las echo de allí por sus pecados y se las doy a ustedes en herencia. Cualquiera de ustedes, dice Hashem, cualquiera de ustedes, sean israelitas o turistas,
que practiquen algunas de estas cosas o acuden a los mediums, a los espiritistas, para prostituirse tras ellos, pondré mi rostro contra esas personas y las cortaré de entre su pueblo. Dice este manual sagrado del Altísimo, que cuando practicamos estas cosas, la propia tierra reacciona vomitando sobre sus habitantes. Vomitando sobre sus habitantes. Y estos son muchos de los desastres naturales que estamos viendo por todos lados. Que esto no es otra cosa sino señal del vómito de la tierra por nuestros pecados. ¿Qué cosa es el vómito? ¿Qué cosa es el vómito? Desde el punto de vista médico, el vómito es un mecanismo protector que Dios mismo ha puesto en nuestros organismos para expulsar cualquier cosa, por ejemplo, que hayamos comido que podría ser nocivo para nosotros. Por supuesto que hay muchas variantes como afecciones o infecciones o simplemente estados inflamatorios, pero básicamente vomitamos cuando ingerimos algo que está putrefacto, que está dañado, que no es apropiado. Y el cuerpo lo detecta, el cuerpo es inteligente, el cuerpo lo detecta y entonces como un mecanismo de protección produce esa sensación de náusea, de deseo de expulsar esa cosa mala que ha entrado en mi cuerpo. Y entonces cuando vomitamos sentimos un enorme alivio y decimos, ya me siento mejor. Y volvemos a respirar con cierta tranquilidad. ¿Qué ha pasado? Esa cosa dañina ha sido echada afuera. La tierra también vomita. La tierra también vomita. Los desastres naturales podrían ser vistos como el vómito de la tierra en muchas ocasiones. Los terremotos, mecanismos del vómito de la tierra, cuando el hombre cruza esas líneas rojas puestas por el Creador. La tierra gime, nos dice la Escritura. Así pasó con el diluvio universal, así pasó con los antiguos habitantes de Canaán, así pasó con Sodoma, así pasó con Gomorra, y así nos dice el Ribi, Yeshua, que sucederá antes de los días previos a la revelación de Mashiach ben David. Y esto aplica a todo el mundo, si judío o no, si creyente o no, si dentro de Israel o fuera de Israel. A los hijos de Israel se nos ha advertido que practicar y legalizar estas cosas producirá que la propia tierra nos vomite. Mis amigos, miren, el exilio de las 10 tribus del norte de Israel a partir del año 722 antes del nacimiento de Yeshua es el resultado de ese vómito de la tierra. El exilio de Babilonia en el año 586 antes del nacimiento de Yeshua fue otro vómito de la tierra. El exilio de las naciones, a todas las naciones que experimentamos en el año 70 después del nacimiento de Yeshua, fue otra forma del vómito de la tierra. Y por cualquier otro exilio que podría venir de nuevo, lo aleno, será siempre el resultado de la contaminación que nosotros mismos hacemos cuando todas estas cosas prohibidas por el Creador y que atenta contra los principios sagrados de la vida, que atenta contra los principios sagrados de la decencia, del orden, de la ley, de la ecología, las cruzamos y pensamos que nada pasará. Por ejemplo, nosotros no podemos pensar cómo una nación tan rica y maravillosa como Venezuela esté en el caos social y económico en que vive esta nación hermana en estos mismos momentos. ¿A quién se le puede ocurrir que Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, tenga que importar gasolina y tener a sus habitantes ganando menos de 5 centavos por dólar al mes, para sostenerse económicamente? 5 centavos dólar por mes, menos de $1 por mes, salario mínimo.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que la democracia, como dice uno de los diputados de ese país, dijo uno de los diputados de este país recientemente, que la democracia haya sido secuestrada en Venezuela por un régimen impostor y que llamemos a eso gobierno? Y que esto ocurra en nuestras propias narices y que a nadie le duela. Como si una venda estuviese cubriendo los ojos de las naciones, haciéndolas totalmente ignorantes, insensibles, inconscientes de estas cosas. Les voy a decir una de las razones por las que pienso que están pasando estas cosas en Venezuela. Les voy a decir una de las razones. Y es esta, porque como en Cuba previamente, los gobernantes de estas naciones han hecho pacto con Satanás, pacto con las tinieblas. Se han prostituido detrás de la magia, de la hechicería, del espiritismo, vendiendo sus almas al diablo y practicando toda suerte de corrupción, de maldad espiritual. Y entonces, para justificar, escuchen esto mis amigos, para justificar su prostitución espiritual, han creado los eufemismos de religiones ancestrales. Mira qué bonito suena. Religiones ancestrales, cultos ancestrales. Mis amigos, no es otra cosa que hechicería, brujería, pactos satánicos prohibidos por Hashem, considerados abominaciones a través de las cuales, haciendo estas cosas, los hombres se prostituyen, los gobernantes se prostituyen y las naciones se prostituyen y entonces provocan que la propia tierra vomite encima de sus habitantes. Voy a compartir con ustedes, para probar este caso, voy a compartir con ustedes una carta abierta, fíjense bien, una carta abierta, enviada a todos los venezolanos, nada menos que por su llamado ministro de Defensa, que reza de la siguiente manera, y voy a citarle. Caracas, 22 de junio del año 2021. Querido pueblo de Venezuela, queridos compatriotas y camaradas, como ministro de Defensa de la soberana y libre Venezuela bolivariana, les mando un saludo revolucionario en los días propicios en que celebramos los 200 años de la batalla de Carabobo y la conmemoración de nuestro Dios Ogún. ¿Está escuchando? De nuestro Dios Ogún, Señor de la guerra y de la conquista. Fecha propicia para asistir al magnánimo campo de Carabobo y apoyar el desfile de nuestros valientes militares y la alocución del ciudadano presidente de la República, el comandante obrero Nicolás Maduro Moros. Les recuerdo, dice la carta, les recuerdo que deben asistir vestidos de gris, como lo prescribe nuestra religión yoruba. ¿Cómo lo prescribe nuestra religión yoruba? Y pueden hacerlo en compañía de sus familiares para disfrutar de esta conmemoración en estos tiempos de progreso, desarrollo, libertad, tal como lo guió nuestro comandante guía y filósofo Hugo Chávez Frías. Dado en Caracas, a los 22 años de la revolución, a los 209 años de la independencia del yugo español y a los 160 años de la federación, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. ¿Qué les parece, mis amigos? Lo que está pasando en Venezuela. Y miren, no es eso solo. Miren la programación oficial del día, que la vamos a compartir con ustedes. La llamaron Primer Encuentro Cultista. ¿Ah? Primer Encuentro Cultista, conociendo nuestra fe y espiritualidad ancestral. María Leonza, escucha, el gobierno de Venezuela. María Leonza, niña, mujer, guerrera y reina por Venezuela.
es en la que va a dirigir el evento de la batalla de Carabobo. Mira la programación. Palabras de bienvenida, himno nacional, 1 minuto de silencio, palabras de la presidenta del Consejo Nacional de Espiritistas de Venezuela. Esa va a ser la conferencia, dirigida nada menos que por la presidenta del Consejo Nacional de Espiritistas de Venezuela. Y después un gran video de Juana de Dios Martínez, sacerdotisa de la montaña. Y de luego, para cerrar este culto a Satanás, grupo de tambores son Cambisa. Ese va a ser el cierre del evento. Ahí lo tienen. ¿Cómo entonces nos vamos a quejar de la situación que vive Venezuela, de confusión, de desastre económico, social, político, energético, total caos, miseria generalizada? Ahí está la raíz del problema. El resto es solo síntoma. La causa de las causas es espiritual. Prostitución religiosa en términos de santería, hechicería, culto a Satanás, pacto con el reino de las tinieblas. Y eso, mis amigos, que está detrás de Venezuela, proviene de Cuba, que es el cáncer espiritual que está haciendo metástasis en otras naciones, como Venezuela hace más de 20 años, como Nicaragua, como quieren hacer con Perú, con Bolivia, con Chile, con Argentina, y por supuesto, lo aleno, con Colombia, en las próximas elecciones, el próximo año si fuese posible. Mis amigos, el Foro de Sao Paulo no es simplemente un modelo político, es un modelo espiritual. Tenemos que entender esa realidad. El Foro de Sao Paulo representa una raíz espiritual de maldad, una fuerza espiritual de maldad para tomarse nuestras naciones. No nos podemos dejar engañar. Mis amigos, jóvenes de Latinoamérica, la izquierda socialista extremista que proviene del Foro de Sao Paulo es un pacto con Satanás. Es la resurrección de la legalización de la magia, la adivinación, la hechicería, la brujería, la santería. Es acudir a las fuerzas del mal para apropiarse del poder e imponer una agenda de destrucción masiva en nuestras naciones americanas, lo aleno. Y eso es exactamente lo que ocurre en nuestra parashá. Balak, rey de Moab, sufre de israelofobia. Está sufriendo de un miedo irracional. Porque Israel no ha sido y no será nunca una amenaza para sus vecinos, ni para Moab, ni para el resto de las naciones vecinas, porque Israel no es un país agresor. Israel no es un país que busque expandir su frontera para robarle tierra a sus vecinos. Mis amigos, el ejército de Israel no es un ejército de ofensiva, es un ejército de defensa de Israel. IDF, Israel Defensive Force. No es IOF, Israel Offensive Force. Los enfrentamientos del cual habla la Torá con los amorreos, por ejemplo, fue por defensa propia, cuando se negaron a garantizarles un paso seguro a través de su territorio y se volvieron contra Israel. Por supuesto, las naciones de Moab y de Canaán estaban vigilando los pasos de Israel desde que salieron de Egipto, porque oyeron de las maravillas del Dios de Israel, Hashem, Yuhei-Bajei. Oyeron de las maravillas que Hashem había hecho con los falsos dioses de Egipto. Pero Israel no representaba ningún peligro para Moab, no era ningún peligro para el rey Balak. Sin embargo, contra todo pronóstico, el hechicero Balak cae presa del pánico
cuando ve a Israel acercarse a su frontera rumbo a Canaán, veamos juntos la tormenta que el propio rey Balac formó en su mente con respecto de Israel, como está documentado en Números capítulo 22, verso 24 de nuestra parashá. Números 22, 4, dice así: ahora esta gente, refiriéndose a Israel, ahora esta gente se va a comer todo lo que nos rodea, como el buey se come la hierba del campo. ¿Te imaginas? Eso es israelofobia. Creó una tormenta que existía solo en su propia mente. Escuchen a Balac decir: ahora esta gente, los hijos de Israel, están acampados. Estaban acampados sin meterse con nadie, en el desierto, tranquilos, en sus tiendas. Esta gente se va a comer todo lo que nos rodea, como el buey se come la hierba del campo. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Balac? Acudir a la brujería, acudir a la adivinación, acudir a la hechicería para mantenerse en el poder a como diera lugar y destruir a Israel, a quien vio como razón de todos sus males. En otras palabras, por sufrir de israelifobia. Nos dice la parashá que entrando en pánico, totalmente desesperado, ¿qué hizo? Llama a un vidente pagano, Bilán, también conocido como Balaán, y le envía un mensaje. Le envía un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Vamos a mirarlo aquí en nuestra parashá, Números capítulo 22, a partir del verso 5 y 6. Pon atención, mucha atención al pedido del político Balac hace 3,500 años a un vidente de sus días. Dice así: un pueblo ha salido de Egipto y he aquí han cubierto la faz de la tierra y están estacionados frente a mí. Así que ahora, por favor, ven y maldice a este pueblo por mí. Ven, maldice a este pueblo por mí, porque son demasiado poderosos para mí. ¿Qué es esto? Israelifobia. Israelifobia. Haciendo a Israel culpable de todos sus males. El chivo expiatorio. Como dice el Salmo 44, pero por causa tuya nos matan todos los días. Nos ven como ovejas al matadero. Desde sus mismos inicios, mis amigos, la israelofobia ha sido usada no solo por Balac, sino también por otros gobernantes para justificar su búsqueda del poder del mal para perpetuarse en el poder. No nos olvidemos lo que dijo Chávez en Venezuela en el año 2010. No nos olvidemos de eso. Desde el fondo de mi corazón, dijo Chávez, desde el fondo de mi corazón, desde lo profundo de mis entrañas, maldigo al Estado de Israel. Y le digo al Estado de Israel: maldito seas. Así dijo Chávez. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terrorista y asesino. Y viva el pueblo palestino. Pueblo heroico, pueblo bueno. Así dijo Chávez. Y ahora Chávez es visto por el actual gobierno usurpador de Venezuela como el ideólogo, como el padre del acto de aniversario de la batalla de Carabobo, invocando sobre la nación de Venezuela las fuerzas de la hechicería, de la brujería, de María Leonza, del negro Felipe, de las tres potencias, vestidas del eufemismo de la fe ancestral, de la religión ancestral de Venezuela, que simplemente es una farsa completa para justificar el pacto que estos gobernantes han hecho con el mismo Satanás, exactamente como hicieron los gobernantes en Cuba, de donde el cáncer hizo metástasis en Venezuela.
Y esto, mis amigos, repito, no es nada nuevo. Lo encontramos en nuestra parashá 3.500 años atrás. Cuando Balac, rey de Moab, acude a la hechicería para maldecir a Israel. Escucha de nuevo la petición del político Balac al vidente Bilán. Un pueblo ha salido de Egipto y aquí que ha cubierto la faz de la tierra, están estacionados frente a mí. Ven ahora, por favor, y maldice a este pueblo por mí. Maldice a este pueblo por mí. Esto es israelifobia, un medio irracional, ficticio, sin sentido. En primer lugar, y repito de otra manera, Hashem nunca le ordenó a Israel que destruyera las naciones que habitaban al este del río Jordán. A Israel se le ordenó entrar en Canaán y poseerla, no los montes de Seir, no Moab, no ninguna otra nación al este del río Jordán. Si Balac simplemente hubiera ofrecido a Israel un pasaje seguro a través de su territorio, como Israel lo había pedido a otras naciones, como se lo había pedido al propio Balac, según sus propias restricciones autoimpuestas, Israel habría pasado pacíficamente, sin buscar comida siquiera en los campos de Moab o sacar agua de sus pozos o de sus ríos. Ciertamente Balac estaba al tanto de esa opción. Él sabía que eso se podía hacer. Sin embargo, ¿qué hizo? Acudió a la brujería. Acudió a la adivinación. Acudió a la búsqueda de los poderes de las tinieblas para perpetuarse en la silla real, justificando su decisión por una supuesta amenaza de Israel totalmente ficticia. Y contrario a la intuición racional que se corresponde como un jefe de Estado, optó ¿por qué? Optó por la búsqueda del mal para la solución de un problema inventado por él mismo, que existía solamente en su mente enferma, totalmente irracional, artificiosa, engañosa, carente de peso sensato, auténtico, juicioso. ¿Y qué pasó con el hechicero Bilán que vendía sus pronósticos por dinero? Para demostrar la insensatez de acudir a la hechicería, Dios Altísimo permitió al vidente Bilán ir finalmente donde Balac, pero con una orden específica. Solo dirás lo que yo te diga. Solo dirás lo que yo te diga, porque no podrás maldecir a Israel, porque son un pueblo bendito. No podrás maldecir a Israel, porque son un pueblo bendito. ¿Y qué pasó cada vez que abría la boca para maldecir a Israel? Lo que salía era una bendición. Salía una bendición porque no hay agüero contra Israel. No hay agüero que funcione contra los hijos de la luz cuando los hijos de la luz andan en los caminos de la justicia, la santidad y la obediencia a los preceptos divinos. Hasta una mula que no hablaba, Dios hizo que hablara para poner al vidente Bilán en línea con los designios sagrados. Y esa es precisamente la respuesta a la pregunta trivia que hicimos al principio. Nació entre nosotros, caminó entre nosotros, comió entre nosotros, habló entre nosotros, sirvió entre nosotros, murió entre nosotros y al morir su alma no se fue ni al cielo ni al infierno. ¿De quién se trata? La mula de Bilán, la mula del vidente Balaán, el que cobraba por profetizar y maldecir a otros como los hechiceros y los satanistas de hoy día. Mis amigos, como fue ayer, también lo es hoy. Naciones que navegan por aguas turbulentas, porque sus gobernantes viven torcidamente, violando los mandamientos de Dios, humillando la justicia, burlándose del Creador, burlándose de la Biblia, burlándose de la Torá,
burlándose de los mandamientos divinamente ordenados, burlándose de Israel, burlándose de las profecías, haciendo caso omiso a los decretos divinos y buscando por el otro lado llenarse de esas radiaciones que provienen de las fuerzas del otro lado, haciendo pacto con la muerte, convenios con las tinieblas, alianzas con el mismo Satanás, como el castrismo en Cuba, como el chavismo en Venezuela, y como ahora sigue empujando el Foro de Sao Paulo para llevar a nuestras naciones a la miseria y al caos social de nuestros pueblos americanos loalenos. Pero les tengo una buena noticia. Les tengo una buena noticia. Esto no será así para siempre. Contra Israel no hay agüero. Contra los hijos de la luz no hay maldiciones que prosperen. Porque la orden de Dios Altísimo a Bilán sigue en pie en pleno siglo XXI. No maldecirás a este pueblo, porque es ya bendito. No maldecirás a este pueblo, porque es ya bendito. Mis amigos, no podemos temerle a Satanás. No podemos temerle a Satanás. No podemos dejarnos intimidar por las fuerzas de la izquierda radical, que echando mano a la brujería y a la santería y al espiritismo, haciendo pactos con la muerte, procuran tomarse nuestras naciones americanas. No podemos temer a los Balak modernos, a los Bilán modernos. No podemos temer a los satanistas modernos, porque no podrán maldecir al que yo he bendecido, dice Hashem. La luz siempre es más fuerte que las tinieblas. La verdad es más fuerte que la mentira. La vida siempre superará la muerte. La justicia siempre prevalecerá sobre la injusticia. El bien siempre superará al mal. Y aunque ahora veamos aquí y allá un poco de oscuridad, y aunque ahora veamos por un tiempo la maldad, y aunque ahora veamos injusticias, y aunque ahora veamos la muerte, Dios Altísimo, bendito sea, Dios Altísimo ha prometido romper todo pacto con la muerte, romper todo yugo con la muerte y deshacer la injusticia y hacer prevalecer finalmente la fuerza de la verdad, la fuerza de la paz, la fuerza de la vida y la prosperidad para ti, para tu familia y para nuestras naciones. No temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. No temáis a ellos, porque yo estoy contigo como un muro poderoso. Como un muro poderoso estoy contigo. No temas, ni te intimides. Solamente mantente firme en guardar todo lo que está escrito en este libro de la Torá. Porque entonces yo haré prosperar tus caminos y todo te va a salir bien. O como dice nuestro Ribi, bendito sea, no temas a los que matan el cuerpo y luego ya nada más pueden hacer. No temas lo que pueda hacerte el hombre, porque en el nombre del Eterno los vencerás. Hoy, en este maravilloso día de Shabbat, te propongo que tomes todos tus miedos y los cambies por uno solo. El temor a Hashem. Toma todos tus miedos y cámbialos por un solo temor. El temor a Hashem. Hoy te propongo que pactes con Hashem. Que hagas alianza con Hashem. Que renueves tu sociedad con el Eterno. Que hoy entres en un santo convenio con el Altísimo. Y que no temas lo que pueda hacer el hombre. Porque no hay hechicero, no hay espiritista, no hay medium, no hay agüero, no hay maldición que pueda tocar a los que están bajo la sombra del Omnipotente y que tienen puesta su confianza en la roca de Israel. No maldecirás a Israel, porque yo lo he bendecido. Y les tengo otra buena noticia en este Shabbat. Una muy buena noticia en este Shabbat. Un grupo de creyentes latinoamericanos
conscientes de la causa espiritual, la raíz espiritual. La raíz espiritual que se mueve detrás de las aberraciones espirituales y sociales que sacuden a muchas de nuestras naciones americanas. Conscientes de que detrás del Foro de Sao Paulo, por ejemplo, se mueven fuerzas espirituales de maldad para descarrilar nuestras naciones americanas y lanzarlas al emporio de la hechicería y las fuerzas del mal, como viene pasando en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y como desean seguir imponiendo esas fuerzas sobre nuestras naciones americanas, hombres y mujeres temerosos del Santísimo, bendito sea. Hemos decidido crear el Foro de las Américas. El Foro de las Américas, como un centro de expansión de luz del Dios Altísimo, un centro de expansión de luz de las fuerzas del bien, de la bendición, la luz de la paz, la luz de la democracia, la luz de la esperanza, la luz de la educación de nuestros valores judeocristianos, como fuerza vinculante que una toda América, todo el continente, bajo las alas del Dios de Israel, para servir de barrera contra todas estas intentonas de destrucción y manipulación espiritual de maldad que provienen de ese foro y de sus filiales internacionales. Organizaciones que ponen su confianza en el dinero, en la influencia del monopolio de las ranas apocalípticas y en la agenda globalista de esa élite escondida detrás de todas estas sectas satánicas que amenazan con destruir nuestros pueblos e imponer un gobierno mundial sin Dios, sin Torah, sin Mesías, sin los principios y sin los valores de nuestra cultura judeocristiana. Una alianza de paz para demostrar ante el mundo que no hay agüero contra Israel, que es más grande el que está con nosotros que el que está contra nosotros, que la luz supera las tinieblas, que la fe, la emuná Hashem, supera el miedo, y que quien habita bajo las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y por tanto caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no llegará ni la espada que vuela de día, ni la pestilencia en medio de la ignorancia de la noche que destruye. Los agüeros y las maldiciones no tienen lugar, ni pueden amedrentar, ni intimidar, ni dañar a los hijos de la luz, mientras los hijos de la luz estemos bajo las alas del Altísimo. Y si hoy día, por las razones que sean, te has separado de esa protección, de esa sombrilla que proviene de las alas del Altísimo, si por alguna razón tú o tu familia se han quedado sin la protección que resulta de andar bajo el paraguas protector de los mandamientos divinos, según aplican a tu caso, si por alguna razón te has desviado de esa energía protectora que proviene de los méritos de nuestro justo Mesías Yeshua, que hoy corrijas el rumbo. Hoy es tu día de corregir el rumbo, de hacer tikkun nefesh, corrección para tu alma, y renueves tu pacto con el Altísimo. Renueves ese pacto de vida que trae salud, que trae esperanza, prosperidad, para tu alma, para tu cuerpo, para tus bienes, para tus negocios, para que todo lo que hagas prospere. Recuerda que lo que sucedió a Israel podría estarte sucediendo a ti. Los hijos de Israel, acampados frente a Moab, no eran conscientes de que un malvado vidente estaba parado en lo alto de una montaña, haciendo todo lo posible y usando todos sus trucos de hechicería para maldecirles. Pero mis amigos, lo que Israel no veía, Hashem veía. Lo que Israel no veía, Hashem lo estaba viendo. Y de las fuerzas
espirituales de maldad que estaban siendo invocadas para destruir a Israel y de las cuales Israel no era consciente. Dios Altísimo lo estaba transformando en bendición, porque Él cuida de nosotros, Él cuida de nuestras almas que le pertenecen. Y hoy también, como antaño, en una lejana montaña, alguien que ha vendido su alma al diablo podría estar maquinando el mal sobre ti, sobre tu casa, sobre tu patria. Pero el mismo Dios Altísimo que guardó a Israel de aquellas maldiciones, te va a librar a ti también, como Él ha prometido. Y entonces, ahora, teniendo conciencia de esta realidad, quiero que allí donde tú estás, hagas esta oración tuya, la hagas tuya, que yo voy a hacer en nombre de todos. Allí donde estás, comparte conmigo esta plegaria al cielo. Oh Dios Altísimo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Yeshua, he oído tu palabra y he creído que no hay agüero contra Israel, que ni los hechiceros modernos, ni los satanistas de esta generación, como tampoco pudieron los antiguos, podrán ellos ahora en nuestros días maldecir a quien tú, oh Hashem, has bendecido. Hoy mi alma se refugia en ti. Mi corazón activa mi alianza contigo. Y así como ellos pactan con la muerte, yo pacto con la vida. Y así como ellos pactan con la mentira, yo pacto con la verdad. Y así como ellos venden su alma a Satanás, yo te la entrego a ti, oh Dios de Yeshua. Yo te entrego mi alma para el perdón de mis transgresiones, para la sanidad de mi cuerpo y de mi espíritu, para la vida, la paz, la bendición y la prosperidad. Hoy, Hayom, hoy entro en una alianza contigo, Hashem. Y consciente y voluntariamente me uno a ti. Uno mi alma a ti, el único Dios verdadero. Y me refugio en el mérito de tu justo Mesías, para bien de mi alma, para la paz de mi casa, para la protección de mis hijos, para la redención de mi patria. Hoy mi alma se aferra a la declaración divina de que no hay agüero contra Israel y que no podrá ser maldecido lo que tú, oh Señor, has bendecido. Y que tú, oh Dios de Yeshua, destruirás las fuerzas del mal, quitarás de en medio de nosotros la plaga y la mortandad, y nos concederás una tierra buena, una patria hermosa, donde reine la paz y la justicia. Y por eso hoy, Hashem, hoy pacto contigo, renuevo mi alianza contigo, para que yo, mi casa, mi familia, mis hijos, mi patria, sea protegida y guardada de todo intento de robarnos la vida, la justicia y la esperanza. Hoy pacto contigo para asegurar tu promesa de mi feliz entrada al mundo por venir. Y mientras transito por esta edad presente, estar guarecido y protegido por tu mano protectora que está siempre sobre mí y sobre mi casa, con sustento amplio, con justicia perdurable, con salud y largura de vías para servirte en libertad y con fidelidad. Oh Dios de Yeshua, ayúdame. Oh Dios de Yeshua, respóndeme. Oh Dios de Yeshua, sé tú y solo tú la fuente de donde proceda mi salud, mi fuerza, mi protección, mi shalom, mi paz. Amén, ve amén. Amén, ve amén. Mis amigos, expresa esta oración, el deseo de tu corazón. Expresa esta oración, el deseo de tu corazón. Quiero que selles este pacto con tu donación, con tu sedacá, con tu maser.
Y lo que hoy o en esta semana entregues a tu maestro de Torah o envíes, exprese ese sentir de tu corazón. Hashem, mientras ellos pactan con la muerte y con las fuerzas del mal, yo pacto contigo, yo pacto con tus promesas. Yo confío plenamente que los méritos de tu justo Mesías me guardarán a mí y a mi casa y a mi patria. Y este donativo que te entrego, este donativo que envío, expresa este deseo de mi corazón. Hashem, esta sedacá, sella este convenio y afirma esta decisión de mi alma. Amén de amén. Mis amigos, que la fuerza y la segulá, las virtudes proféticas, la energía misteriosa de esta palabra de Torah te cubran a ti y a tu casa y a tu patria, hoy y siempre. Amén, amén. Que esta verajá que expresa tu compromiso de pacto con Hashem sea tu fuerza, sea tu escudo, sea tu Iron Throne, tu cúpula de hierro en esta hora de confrontación espiritual que vive el mundo. Paz sea sobre ti, paz sea en tu casa, paz en tu familia, paz en tu tierra, paz sobre todo Israel. Shabbat Shalom, mis amigos. Shabbat Shalom.